Estos guitarristas hicieron algo que nadie esperaba. Convirtieron sus solos de guitarra en obras maestras que no solo definieron sus canciones, sino que dejaron una marca profunda en la historia del rock. Muchos de estos solos brillan tanto, que incluso terminaron siendo la parte más poderosa y recordada del tema, elevando cada canción a un nivel verdaderamente legendario. En este video veremos los 10 solos de guitarra que marcaron para siempre la historia del rock. Quédate hasta el final, porque el primer lugar sigue siendo, para muchos, el mejor solo de todos los tiempos. Número 10. Bohemian Rhapsody, Queen. En 1975, Queen lanzó el álbum A Night at the Opera. Era una etapa de creatividad intensa para la banda, un momento en el que buscaban llevar su sonido más allá de lo convencional. Dentro de ese disco nació Bohemian Rhapsody, una canción que mezcló balada, ópera y rock como nunca antes se había escuchado. En medio de esa estructura teatral y llena de contrastes, Brian May creó un solo que no buscaba demostrar técnica ni velocidad. Su intención era aportar una línea melódica que uniera las distintas secciones de la canción y acompañara la emoción que Freddie Mercury había puesto en cada frase. Lo especial de este solo es que suena como si estuviera cantando. No hay excesos ni virtuosismo innecesario, solo notas claras, precisas, construidas para transmitir un sentimiento muy concreto. Es un momento que respira dentro de la canción y que le da un equilibrio perfecto a su narrativa. Con el tiempo, este solo se convirtió en una pieza fundamental dentro del sonido de Queen. Demostró que una guitarra puede emocionar sin recurrir a la velocidad y que incluso un pasaje breve puede definir para siempre una obra musical. Su impacto sigue vigente y continúa inspirando a nuevas generaciones de guitarristas. Solo breve que no necesita más para quedarse grabado en la memoria. Unas cuantas notas que, bien colocadas, tienen más fuerza que cualquier demostración técnica. Un instante pequeño que terminó convirtiéndose en historia. Número 9. Highway Star, Deep Purple. En 1972, Deep Purple presentó el álbum Machine Head, un disco que capturó toda la energía cruda y el estilo incendiario de la banda. En medio de esa etapa explosiva nació Highway Star, una canción que refleja la velocidad, la actitud y la fuerza que caracterizaban al grupo en sus presentaciones en vivo. Era un momento en el que el hard rock comenzaba a tomar forma y Deep Purple estaba al frente de ese movimiento. Desde el principio, Ritchie Blackmore tenía claro que quería un solo que mezclara técnica y agresividad. Inspirado por patrones de la música clásica, especialmente de Bach, diseñó una línea que combinaba precisión quirúrgica con un impulso casi salvaje. Cada sección del solo fue construida con intención, creando un avance constante que encajaba perfectamente con el espíritu acelerado de la canción. Lo impresionante de este solo es la sensación de velocidad controlada. Blackmore utiliza escalas rápidas, bends agresivos y una ejecución casi perfecta que parece desafiar los límites del instrumento. Es un solo que no solo llama la atención por su complejidad, sino por la energía visceral que transmite, como si la guitarra estuviera a punto de desintegrarse en cualquier momento. Con el paso de los años, el solo de Highway Star se convirtió en uno de los más influyentes del hard rock. Marcó un estándar de técnica y musicalidad que inspiró a miles de guitarristas y consolidó a Blackmore como uno de los grandes virtuosos de su generación. Su legado sigue vivo en cada músico que busca combinar velocidad con elegancia y poder. Un solo frenético, preciso y completamente atemporal. La prueba de que la velocidad, cuando se toca con intención, puede convertirse en pura historia del rock. Número 8. Mr. Crowley, Ozzy Osbourne. En 1980, Ozzy Osbourne lanzó el álbum Blizzard of Ozz, un trabajo que marcaría el renacimiento del cantante tras su salida de Black Sabbath. Entre las canciones más destacadas apareció Mr. Crowley, una pieza oscura y atmosférica que fusionaba rock, misterio y una energía muy distinta a lo que se escuchaba en aquel momento. Y en el corazón de esa obra surgió un solo que cambiaría para siempre la historia del metal.
Desde el inicio, Randy Rhoads tenía claro que quería un solo que mezclara técnica neoclásica con una sensibilidad casi teatral. Su formación académica y su pasión por la guitarra lo llevaron a crear líneas que parecían más propias de una composición clásica que de una canción de heavy metal. Cada parte fue construida con una intención específica, dando como resultado un solo que se siente como un conjuro musical. Lo más sorprendente de este solo es su fluidez. Rhoads combina bends llorosos, frases rápidas y un tapping preciso que no busca presumir, sino contar una historia. Cada nota avanza como si fuera parte de un hechizo, atrapando al oyente y elevando la atmósfera misteriosa de la canción. Es el tipo de solo que no solo se escucha, sino que se siente en cada detalle. Con el paso de los años, el solo de Mr. Crowley se convirtió en uno de los más influyentes del metal. Demostró que la técnica podía convivir con la emoción y que un guitarrista podía crear algo complejo sin dejar de ser profundamente expresivo. Rhoads dejó una huella imborrable en el género, y este solo es una prueba de su talento excepcional y de lo que pudo haber logrado de no haber partido tan pronto. Un solo que combina virtuosismo, dramatismo y una sensibilidad única. Un momento que definió el camino del metal y que sigue siendo una referencia para guitarristas de todo el mundo. Número 7. Sweet Child O' Mine, Guns N' Roses. En 1987, Guns N' Roses presentó su álbum debut, Appetite for Destruction, un disco que redefinió el sonido del hard rock para una nueva generación. Entre todas sus canciones, Sweet Child O' Mine brilló por su mezcla de actitud, melodía y una sensibilidad poco común en la banda. Lo que comenzó como una improvisación se convertiría en uno de los temas más emblemáticos de los años 80. El famoso riff nació cuando Slash estaba calentando en el estudio, tocando una secuencia que ni siquiera consideraba seria. Pero cuando la banda escuchó ese inicio tan particular, entendieron que ahí había algo especial. A partir de ese momento, Slash comenzó a trabajar en un solo que capturara el espíritu melódico de la canción, buscando un equilibrio perfecto entre emoción y técnica sin caer en excesos. Lo más notable del solo es su capacidad para sonar emocional sin dejar de ser poderoso. Comienza con una línea suave y expresiva, casi romántica, que poco a poco va aumentando en intensidad. Luego, cuando la banda entra con más fuerza, la guitarra también se transforma, liberando notas que suenan como un grito lleno de sentimiento. Es un solo que evoluciona a la par de la canción y que define por completo su identidad. Con el paso del tiempo, Sweet Child O' Mine se convirtió en un clásico absoluto. Su solo se transformó en una especie de sello personal para Slash, mostrando su habilidad para crear melodías memorables sin sacrificar el impacto del rock. Es un momento que marcó la década y que sigue siendo un referente para guitarristas de todos los estilos, desde los más técnicos hasta los más melódicos. Un solo que logra emocionar desde la primera nota y que demuestra que la sencillez, cuando se toca con el corazón, puede llegar más lejos que cualquier demostración de virtuosismo. Número 6. Free Bird, Lynyrd Skynyrd. En 1973, Lynyrd Skynyrd lanzó su primer álbum de estudio, un trabajo que presentó al mundo el sonido característico del rock sureño. Dentro de ese disco apareció Free Bird, una balada que comenzaba con un tono suave y reflexivo, pero que guardaba uno de los solos más extensos y explosivos de toda la década. Lo que parecía una canción tranquila, pronto se convertiría en un momento histórico para la guitarra eléctrica. El famoso solo final nació durante los ensayos de la banda. Allen Collins y Gary Rossington buscaban un cierre que llevara la emoción al límite, algo que se sintiera natural y al mismo tiempo imponente. Poco a poco fueron construyendo una sección que crecía sin prisa, permitiendo que cada guitarrista aportara su estilo hasta formar un duelo melódico que ocuparía toda la parte final del tema.
Lo impresionante de este solo es su evolución. Comienza con un fraseo suave y melancólico, casi como una despedida, y luego va aumentando en velocidad y energía hasta convertirse en un torbellino de notas. Cada transición se siente orgánica, como si la guitarra estuviera contando una historia que pasa de la calma a la euforia sin perder su sentido emocional. Con el paso de los años, el solo de Free Bird se convirtió en uno de los más influyentes del rock estadounidense. Su mezcla de improvisación, técnica y sentimiento mostró cómo dos guitarristas podían crear algo monumental sin recurrir a trucos innecesarios. En vivo, la canción adquirió un poder aún mayor, extendiéndose durante minutos y dejando al público en auténtico asombro. Un solo que empieza como un susurro y termina como una tormenta, recordándonos que la emoción, cuando se deja correr libre, puede convertirse en un momento inolvidable. Número 5. Hotel California, Eagles. En 1976, Eagles lanzó el álbum Hotel California, una obra que capturaba el lado más oscuro y reflexivo del rock estadounidense. Entre todas sus canciones, la que llevaba el nombre del disco se convirtió en un símbolo de la época, con su atmósfera misteriosa y su narrativa llena de interpretaciones. Lo que muchos no esperaban era que el tema escondiera uno de los solos de guitarra más memorables de toda la historia del rock. El proceso detrás del solo fue un diálogo musical entre Don Felder y Joe Walsh. Ambos querían crear un final que no solo cerrara la canción, sino que la elevara a un nivel completamente distinto. Felder aportó la estructura inicial y Walsh añadió su estilo inconfundible, combinando frases melódicas con una ejecución precisa y elegante. El resultado fue un duelo perfectamente sincronizado que llevó la canción a un clímax inolvidable. Lo más fascinante de este solo es que se siente como una conversación entre dos guitarras. Cada frase parece responder a la anterior, creando un tejido melódico que avanza sin prisa pero con una claridad absoluta. Es un solo que se puede cantar nota por nota, algo que no muchas piezas pueden presumir, y que demuestra cómo la musicalidad puede imponerse sobre el virtuosismo descontrolado. Con el paso de los años, el solo de Hotel California se convirtió en un estándar dentro del rock, estudiado por guitarristas de todos los niveles. Su mezcla de melodía, técnica y sentimiento lo transformó en una referencia obligada para quienes buscan equilibrio y elegancia. Además, selló para siempre la identidad sonora de Eagles, consolidándolos como una de las bandas más influyentes de su época. Un solo que no solo cierra una canción, sino que define una era, un final tan perfecto que aún hoy sigue siendo imposible de olvidar. Número 4. The Trooper, Iron Maiden. En 1983, Iron Maiden lanzó su álbum Peace of Mind, un disco que consolidó a la banda como una de las fuerzas más importantes del heavy metal británico. Entre sus canciones apareció The Trooper, un tema inspirado en la histórica carga de la Brigada Ligera y que rápidamente se convirtió en uno de los himnos más reconocibles del grupo. Su energía, su ritmo galopante y su precisión musical marcaron una época en la historia del metal. Desde el principio, Dave Murray y Adrian Smith tenían claro que el solo debía capturar la intensidad de una batalla. Querían un sonido que combinara melodía y agresividad, algo que reflejara el espíritu heroico y caótico de la canción. Ambos trabajaron sus líneas de guitarra como si fueran un duelo narrativo, alternando ideas hasta encontrar una secuencia que encajara con la épica de la historia. Lo más fascinante de este solo es su fuerza melódica dentro de un entorno tan rápido. Murray aporta frases fluidas y llenas de sentimiento, mientras que Smith responde con un estilo más directo y afilado. Juntos crean un contraste perfecto, uno que canta y otro que ataca. Esa combinación de melodía y velocidad da como resultado un solo que no solo impresiona, sino que también emociona. Con el
paso del tiempo, The Trooper se volvió una referencia obligada para cualquier amante del metal. Su solo influyó en generaciones de guitarristas, demostrando que la velocidad puede convivir con la musicalidad cuando se toca con intención. En vivo, la canción adquiere aún más fuerza, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados por los fans de Iron Maiden en cada concierto. Un solo que avanza como una carga militar, preciso, poderoso y lleno de adrenalina. Una muestra perfecta del espíritu indomable del heavy metal. Número 3. Comfortably Numb, Pink Floyd. En 1979, Pink Floyd lanzó el álbum The Wall, una obra conceptual que exploraba el aislamiento, la soledad y la desconexión emocional. Dentro de ese universo oscuro y reflexivo nació Comfortably Numb, una de las canciones más emblemáticas de la banda. Su atmósfera melancólica, sumada a su carga emocional, preparó el terreno para uno de los solos más trascendentes de la historia del rock. David Gilmour trabajó este solo con una precisión casi quirúrgica, grabando varias tomas y seleccionando después los fragmentos que transmitían exactamente la emoción que buscaba. Su objetivo no era impresionar con velocidad, sino crear una línea que hablara directamente al corazón. Cada nota fue colocada con un propósito claro, buscando un equilibrio entre tristeza, esperanza y alivio. Lo más poderoso de este solo es su capacidad para hacerte sentir algo profundo sin necesidad de recurrir a la complejidad. Gilmour utiliza un vibrato inconfundible, un sustain prolongado y frases que parecen flotar en el aire. Es un solo que respira, que se toma su tiempo y que transmite una intensidad emocional casi cinematográfica. Cada nota pareciera estar cargada de una verdad silenciosa. Con los años, Comfortably Numb se convirtió en una referencia absoluta para guitarristas y amantes del rock. Su solo final, especialmente en las versiones en vivo, alcanzó un estatus casi mítico. Es un ejemplo perfecto de cómo la guitarra puede convertirse en una extensión del alma del músico, transmitiendo sentimientos que las palabras no pueden expresar. Su influencia sigue viva en generaciones enteras que aprendieron que la emoción puede ser más poderosa que la velocidad. Un solo que no se escucha, se siente. Un instante donde la guitarra deja de ser un instrumento y se convierte en pura emoción suspendida en el aire. Número 2. Stairway to Heaven, Led Zeppelin. En 1971, Led Zeppelin lanzó su cuarto álbum, un disco sin título oficial pero reconocido en todo el mundo simplemente como Led Zeppelin 4. Entre sus canciones apareció Stairway to Heaven, una pieza que comenzaba como una suave melodía folk y terminaba convertida en un estallido eléctrico. La canción se transformó rápidamente en un himno generacional y en una de las composiciones más emblemáticas en toda la historia del rock. Jimmy Page diseñó el solo con la intención de construir un ascenso constante, tal como lo hace la canción misma. Grabó varias tomas, buscando ese equilibrio perfecto entre energía, emoción y técnica. Cada frase del solo fue pensada como un paso más en la escalada musical, añadiendo tensión mientras la canción se aproxima a su clímax. Era un momento que Page quería que se sintiera inevitable, poderoso y profundamente humano. Lo extraordinario de este solo es su estructura. No es un estallido inmediato, sino una progresión que crece de forma orgánica. Page combina bends expresivos, fraseos bluseros y notas extendidas que dan la sensación de estar avanzando hacia un punto sin retorno. Es una mezcla perfecta entre la tradición del blues y la energía del rock, ejecutada con una intensidad que todavía hoy resulta impactante. Tiempo, el solo de Stairway to Heaven se convirtió en un referente para cualquier guitarrista que sueña con dejar una marca en la historia. Fue votado repetidamente como uno de los mejores solos jamás grabados y su influencia todavía se escucha en músicos de todas las generaciones. Cada nota parece cargada de una sensación de búsqueda, de algo trascendente que va más allá de la música misma.
solo que no solo corona la canción, sino que define una era completa, un ascenso musical que aún hoy continúa dejando sin aliento a quienes lo escuchan. Número 1. Purple Haze, Jimi Hendrix. En 1967, Jimi Hendrix lanzó Purple Haze, una canción que cambió por completo la forma de entender la guitarra eléctrica. Dentro del álbum Are You Experienced, este tema se convirtió en un punto de quiebre para el rock psicodélico y para la música moderna en general. Su atmósfera experimental, su sonido distorsionado y su carácter alucinante marcaron el nacimiento de una nueva era donde la guitarra ya no tenía límites conocidos. Hendrix creó el solo de Purple Haze en un momento de absoluta efervescencia creativa. Estaba explorando efectos, texturas y técnicas que nadie había utilizado con esa libertad. Su objetivo no era simplemente tocar rápido o llamar la atención. Quería romper reglas, buscar sonidos imposibles y transformar la guitarra en una herramienta para expandir la imaginación. Cada frase del solo se siente como una puerta abierta hacia un territorio desconocido. Lo más impresionante de este solo es su capacidad para sonar salvaje y controlado al mismo tiempo. Hendrix utiliza bends extremos, distorsión agresiva, slides impredecibles y una expresividad que parece venir de otro lugar. No se trata de un solo ordenado, sino de una explosión creativa que refleja la esencia pura del rock: riesgo, rebeldía y libertad absoluta. Es un momento donde la guitarra prácticamente habla un lenguaje propio. Con los años, Purple Haze se convirtió en un manifiesto del espíritu innovador de Hendrix. Su solo influyó en generaciones enteras de guitarristas y abrió las puertas para la experimentación sonora en el rock, el metal y otros géneros. Ningún músico ha logrado replicar completamente esa combinación de habilidad, intuición y caos creativo. Hendrix no solo dominó la guitarra, la reinventó para siempre. Un solo que suena como una llamarada eléctrica recorriendo el aire, recordándonos por qué Hendrix sigue siendo el guitarrista más influyente de todos los tiempos. Si disfrutaste este viaje por los solos que definieron el rock, no te puedes perder el siguiente video. Hay canciones de los 80s que fueron gigantes, que marcaron nuestra juventud y que con el tiempo quedaron escondidas entre tantas nuevas modas. En 10 canciones olvidadas de los 80s que eran increíbles, vas a redescubrir esas joyas que sonaban en la radio, en las fiestas y en los cassettes que todos grabábamos. Melodías que siguen vivas, pero que muchos ya no recuerdan, hasta que las vuelven a escuchar. Te invito a continuar con ese video. Te aseguro que te va a regresar, aunque sea por unos minutos, a una época donde la música tenía otro corazón. Nos vemos allá, amigo rockero.